en la guerra contra Paraguay no fue Mitre, porque Mitre terminó su mandato en el 68. El que la tiene que firmar es el futuro presidente. ¿Quién era el futuro presidente? No escucho. Sarmiento. Sarmiento. ¿Quién? Sarmiento. Sarmiento. Muy bien, el próximo presidente es Sarmiento, desde el 68 al 74. Entonces, a Sarmiento le cabe entonces la pacificación con Paraguay, la paz con Paraguay. Quiere decir que indudablemente fue una guerra brutal, la guerra de masas más significativa en el siglo XIX en América del Sur. En América tuvo dos grandes conflictos, América. Una en el hemisferio norte, me refiero a Estados Unidos. La guerra de secesión entre el norte y el sur de Estados Unidos. 5 años también. Produjo 500.000 muertos en la guerra de secesión norteamericana y triunfó el norte sobre el sur. Algún día podremos volver a esta circunstancia. Triunfaron los yanquis, por eso se les denomina yanquis, a los confederados del sur. Un proyecto industrial venció a un proyecto esclavista como el del sur, el de los confederados. Y la bandera que tienen de Estados Unidos es la de los yanquis. Si no hubiera sido otra la bandera de los confederados si hubieran ganado. O sea, Estados Unidos tendría otra bandera hoy. Pero triunfó el norte. Es decir, y se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Esa guerra. Esa fue la guerra de masas más significativas en el siglo XIX en América del Norte. Y la más significativa en América del Sur fue la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, que les reitero, estaba conformada por Argentina, Brasil y Uruguay. Después de esta devastadora guerra, en la cual se impusieron, por supuesto, los aliados contra el Paraguay, Paraguay quedó totalmente devastada. A tal punto que los últimos soldados que luchaban contra las fuerzas aliadas, es decir, argentinos, brasileños, los uruguayos participaron muy poco en esto, eran chicos de 10 y 12 años. ¿Escucharon bien la cifra? De 10 y 12 años. Algo similar lo que ocurrió cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Los soldados de Hitler en las últimas batallas eran chicos de 10 y 12 años. Hay una película extraordinaria que refleja los últimos tiempos que se la recomiendo, si la llegan a encontrar, que se llama La Caída. La Caída, que es de la Segunda Guerra Mundial, la versión alemana, concretamente sobre esta circunstancia. Creo que merecen que la vean. La Caída, se los reitero, anótenla por si alguna vez la encuentran. Por supuesto, esa película debe tener una década más o menos, tal vez. Está muy bien lograda, muy bien realizada. El papel de Hitler es extraordinario, de un actor austríaco que ya murió. Formidable. Bueno, y les decía entonces que los soldados utilizados por Paraguay en las últimas batallas tenían más o menos lo mismo que utilizó Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ya chicos de 10 y 12 años. ¿Qué significaba esto? Esto significó nada más ni nada menos que se perdió toda la población masculina desde los 12 años hasta los 50 años aproximadamente o más. Es decir, cuando se restableció la paz y los soldados, sobre todo Brasil, que ocupó Asunción durante mucho tiempo, las mujeres paraguayas no tenían con quién tener hijos, porque la población o eran muy infantiles o eran muy viejos. Así que los hombres en capacidad reproductiva fueron los soldados brasileños. Y Paraguay necesitó, y escuchen bien esta cifra para que se den cuenta de la magnitud del desastre de la guerra esa, necesitó 1 siglo, 100 años para recomponer el capital demográfico. 1 siglo para recuperar el capital demográfico. Y hoy, si ustedes toman datos estadísticos, se van a dar cuenta que Brasil tiene el 50% del territorio que era. La mayoría se lo quitó Brasil, que es el Mato Grosso, donde algunas de las ciudades hoy se están jugando en el Campeonato de América. Ese Mato Grosso le hubiera pertenecido a Paraguay, sin embargo le pertenece al Brasil.
Ese Mato Grosso le pertenecía a Paraguay, sin embargo, hoy es parte de Brasil, que se apropió en la guerra contra el Paraguay. O sea que Paraguay fue cercenado en el territorio y en el capital demográfico. Y hoy Paraguay tendrá 6, 7 millones de habitantes. Bueno, podría haber tenido el doble o el triple. Podría haber sido un país totalmente distinto. Fue aniquilado por sus vecinos. Pasó tanto tiempo y tanta agua bajo el puente que fíjense en los contrasentidos de la propia historia y de las enseñanzas históricas. Los países involucrados en la guerra contra el Paraguay conformaron, después de más de un siglo y pico, el Mercosur. Los países fundantes del Mercosur son precisamente Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aquellos que estuvieron involucrados en la guerra contra el Paraguay. Por eso, argentinos y argentinas, les estoy pidiendo a ustedes que estudien la historia argentina. Necesitan estudiar la historia argentina, inclusive hasta para explicar el vóley, el fútbol, el rugby o lo que sea. Explicarle a los alumnos por qué, en este caso, hay ciudades que son brasileñas y que hubieran pertenecido al Paraguay. Y como se juega el campeonato del mundo y les preocupa fundamentalmente ver cómo anda el equipo, de estas cosas no se habla. Pero estas son las cosas fundamentales, ¿no? Estas son las cosas fundamentales que debemos tener en cuenta. Entonces, fíjense ustedes que este primer gobierno de un país unificado tuvo sus grandes inconvenientes. ¿Por qué? Mitre, que era el comandante jefe de las fuerzas terrestres, tuvo que acudir luego a Buenos Aires, tuvo que retornar, estaba en el campo de batalla y tuvo que retornar porque murió su vicepresidente, Paz. Y entonces se tuvo que hacer cargo nuevamente del poder y por consiguiente las fuerzas generalmente comandadas por Mitre pasaron a manos brasileñas, etc. Y la conclusión de la guerra fue totalmente distinta. Bien, quiere decir entonces que el gobierno de Mitre no tiene tantos éxitos en lo institucional, producto de esta famosa guerra que insumió muchísimas, tanto argentinas, brasileñas y sobre todo paraguayas. Sobre todo paraguayas. Así que bueno, después de esta guerra entonces viene el otro gobierno, que sí es mucho más estable, mucho más rendidor desde el punto de vista de la, diríamos, de las medidas más fecundas tomadas y más significativas e importantes, que es el gobierno de Sarmiento, que va desde 1868 a 1874. Y ustedes saben que el énfasis fundamental que le imprimió Sarmiento a su presidencia es fundamentalmente uno, casi con exclusividad y de extraordinaria importancia, que fue la educación. Es gracias a Sarmiento y a prácticamente la prédica de él, que va a tomar fundamentalmente, inclusive hasta cuando se muera, porque las leyes fundamentales son después de la muerte de Sarmiento, inclusive, o casi lindando la muerte de Sarmiento. El centro fundamental es la educación. ¿Por qué? Porque Sarmiento, una de las primeras medidas que toma, en 1869, se va a realizar el primer censo de la República Argentina. Es el primer censo en 1869 que determina el gobierno de Sarmiento. ¿Y saben cuántos habitantes había en la República Argentina? 1.800.000 habitantes. Hoy somos 45 millones de argentinos y hay áreas que están insuficientemente pobladas y son desérticas. Ejemplo, la Patagonia. La Patagonia tiene, en 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado. ¿Escucharon? En 1 millón de kilómetros cuadrados, la Argentina tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en el conurbano, todo ese gran sector que rodea la capital federal, hay alrededor de 10 millones de habitantes. Y un solo partido, La Matanza, ¿le suena ese nombre, no? La Matanza tiene 2 millones de habitantes, ¿escucharon? Es decir, que hay 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado en La Matanza. Por eso que a todo gobernante argentino le interesa mucho más ganar en La Matanza que ganar en toda la Patagonia. ¿Les dice algo eso también? Van viendo ustedes cómo estudiar un poco este tipo de materias les va a abrir notablemente
la percepción de la vida, de la historia y de la propia profesión que tienen. Es decir, que el partido de La Matanza tiene 2 millones de habitantes, 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la Patagonia está incluida dentro, desde La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Todas esas provincias tienen menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Para que tengan una idea, muchas de esas provincias tienen 200, 300.000 habitantes. Es decir, que hay que juntar 2 o 3 provincias para hacer solamente una ciudad, como Mar del Plata. Mar del Plata tiene mucho más habitantes que 2 o 3 provincias juntas. Si yo reúno, por ejemplo, La Rioja, La Pampa y Catamarca, esas 3 provincias tienen menos que la ciudad de Mar del Plata. Y si a eso le sumo la provincia de Buenos Aires, que tengo ciudades tan o más importantes que Mar del Plata, como La Plata, como Bahía Blanca, como Pergamino, como Azul, como Tandil, se darán cuenta ustedes de la diferencia de población que hay entre esas provincias y el resto del país. Entonces, todo esto hace que indudablemente el país esté bastante desequilibrado desde el punto de vista demográfico, ¿comprenden ustedes, no es cierto? Entonces, el gran problema que se le planteó a Sarmiento cuando toma la conducción del país en el 69 es que esto es un desierto. Es un país que 1.800.000 habitantes, no había nadie. Y entonces se plantea el problema, si nosotros queremos construir este país dentro del marco de la civilización, no la barbarie, por eso tiene el famoso libro que se llama Facundo, cuya tesis es Civilización y Barbarie, se plantea que indudablemente la zona de la Pampa rural, poblada por indígenas o por gauchos, era un poco la barbarie. Y si nosotros queríamos formar o forjar un modelo distinto de país en el cual esté involucrada la civilización, hay que modificar indudablemente toda la construcción, no solo jurídica, política, administrativa, sino inclusive hasta de la propia población. Entonces se van a dar cuenta ustedes que poquito a poquito estos líderes, llámese Sarmiento, llámese Alberdi, llámese los que vienen posteriormente, van a poner énfasis en algo tan significativo e importante como es la incorporación de masas venidas de otra parte a la República Argentina. Por eso en el preámbulo de la Constitución Nacional ya desde 1853 se preanuncia estos objetivos. Cuando se dice que este suelo está habilitado para que venga cualquier habitante de buena voluntad al suelo argentino. Y indudablemente, dadas esas circunstancias, todos nosotros los que estamos acá somos descendientes de esos inmigrantes que vinieron acá. Yo siempre ahora, cuando digo esto, siempre generalmente lo sostengo, lo digo, e inclusive en los últimos tiempos fue parafraseado por el señor presidente de la Nación, que parece que desconoce bastante hasta de la historia misma. Porque esto que les voy a decir, no sé si lo conocen, a lo mejor les sorprende o no, pero hubo un gran escritor, que es Octavio Paz, que fue, porque ya murió Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura mexicano, que dijo una frase que fue retomada por su compatriota Carlos Fuentes, que dijo: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Eso dijo Octavio Paz, luego refrendado por Carlos Fuentes. La arrogancia argentina de considerarse el país más europeo de América. Lo hizo en forma, si ustedes quieren, irónica con respecto a esa postura farsesca de la Argentina, con respecto a esa superioridad que se considera el argentino con respecto al resto de América.
Pero claro, el presidente de la Nación, ignorando ese tipo de cosas, dijo otra cosa. No dijo que descienden, sino que los mexicanos vienen de los aztecas, que los brasileños, a los cuales ni los mencionó Octavio Paz, ni los mencionó Carlos Fuentes, dijo que vienen de la selva. Y los argentinos de los descienden de los barcos. Es decir, una mezcolanza tal de alguien que es bastante peleado con la historia, por no decir ignorante en la materia. Pero claro, le podría decir que generalmente los dirigentes políticos deberían estudiar la historia argentina para practicarla, ejercerla y conducirla. Por eso les indico a ustedes que van a ser futuros profesores de educación física, que no solamente tienen que conocer lo específico de su materia, sino tienen que conocer también la historia de su propio país. No pueden ignorarla, y más en función docente. Y un presidente de la Nación ejerce, si no, y vaya, una función docente para su propio país. Pero me da la sensación de que este señor presidente lo desconoce esto, lo ignora olímpicamente. Así que por consiguiente, fíjense en ustedes cómo se fue dando el proceso histórico. Es decir, la Argentina, ante ese desierto que se veía ya finalizando el siglo XIX, llamó en forma desesperada a que su país fuera poblado por otros habitantes, que con el tiempo se conformarán en ciudadanos. ¿Sí? Ya vamos a ver la distinción entre habitante y ciudadano. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos, me parece, ¿no? Me parece que fue largo el asunto hoy. Así que ustedes me dirán un poquito cómo les fue hoy, si comprendieron sobre todo el tema que estuvimos analizando, si hay alguna pregunta que hacer, y si no, por supuesto, nos vamos a despedir hasta el próximo jueves. Es decir, nos quedan 2 clases más en este cuatrimestre, el próximo 8 y después el 15, y ahí cerramos el ciclo, porque vienen 2 semanas de vacaciones y después 2 semanas de exámenes, a las cuales ustedes todavía están libres. No pueden rendir examen y en el futuro sí lo harán. Bueno, ¿alguna pregunta que hacer? ¿Algo que no se haya comprendido? Si se entendió o no se entendió, etcétera, etcétera. ¿Y ninguna respuesta? ¿Me están escuchando o no? ¿Y alguna respuesta? Les pregunto, ¿alguna pregunta que hacer? ¿Algo que no hayan comprendido? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Entendieron? Todas esas cosas necesito que me digan ustedes. Sí, profe, se entendió, fue claro. Bueno, me alegro. Bueno, ¿alguna otra más? ¿No? Salvo Facundo, que me dijo algo, ¿el resto más o menos lo considera igual o no? Bien, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. me alegro. Entonces, perfecto, bien. Bueno, entonces, sí, a ver, Lautaro, dale. Bueno. Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces, sin ninguna consideración más, nos vamos a despedir hasta el próximo jueves, que nos reencontramos el próximo 8. El 8 de julio nos reencontramos, un día previo al de el festejo de un nuevo año de la independencia, ¿no? Bueno, ¿listo? Chao, profe. Nos despedimos hasta la Chao, próxima. profe. Fin de profe. Nos vemos. Hasta luego.